esto es una enfermedad crónica, aparece dentro del programa de los crónicos, ¿no? En el tiempo, es vieja, es antigua, tiene muchos años y su etiología es multifactorial. Hipertensión arterial es de los más importantes riesgos cardiovasculares junto con la diabetes. Y como les digo, la población hipertensa y diabética es lo que más van a tener ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es hipertensión arterial? Entonces, la hipertensión, nosotros nos vamos a guiar las guías norteamericanas y las guías europeas. Las de nosotros son muy parecidas. Bueno, hicimos tratar de hacer un consenso para que ustedes de aquí sepan cómo clasificar y sepan cómo manejar. ¿Listo? Entonces, se define como una hipertensión arterial elevada de forma mantenida. ¿Listo? Las guías norteamericanas nos dicen presiones arteriales iguales o superiores a 130-80, pero las europeas se han mantenido junto con las nuestras 140-90. Por favor, juiciosos, 140-90. ¿Listo? 140-90 es un paciente hipertenso. Lo primero que tenemos que saber. ¿Listo? Entonces, miren esa prevalencia. La hipertensión, alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo. Y miren que en el 2025 van a aumentar de un 15 a un 20% y llega a 1.500 millones. Es súper altísimo. Ya estamos en el 2023, no nos falta nada. Bueno, se sitúa en un 30 a un 45% de todas las enfermedades de riesgo cardiovascular. ¿Listo? Es más frecuente en el adulto mayor, en edades avanzadas. Tiene que ver mucho con el envejecimiento y el sedentarismo, la obesidad. Y se calcula, como les digo, que aumentará en un 15 a un 20% en el 2025 y llega a 1.500 millones de personas. Y como les digo, es muy alto, es muy elevado. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tenemos que de un 90 a un 95% de las causas. Ay, por fin, gracias. Entonces, tenemos hipertensión esencial o primaria y la hipertensión secundaria. ¿Listo? De un 90 a un 95% es primaria. Bueno, entonces es altísima. Esencial, primaria. Ya miraremos los factores de riesgo que están asociados a ellos. Pero miren que tenemos perdido un 5 a un 10% que es la secundaria. Bueno, ya vamos a ver cuáles son los pacientes que tenemos que buscarles una causa secundaria, sobre todo el paciente joven. Porque el adulto mayor ya se sabe que es hipertenso por todos los factores de riesgo, el gordito, el obeso. Miren que tenemos varias causas, tanto a nivel renal, endocrino, cardiovasculares, pulmonares, siendo las renales las que más prevalecen. Ya son las glomerulopatías, ustedes ya ven los brotes de nefrología, las glomerulopatías, en mujeres las enfermedades autoinmunes. Bueno, las enfermedades como el lupus, las glomerulopatías son como de las más características en una hipertensión secundaria. ¿Listo? Miren que tenemos causas neurológicas, causas cardiovasculares y una que es bien importante, miren que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que son enfermedades que nosotros son fáciles de diagnosticar, pero nos olvidamos, ¿bueno? Sobre todo el sistema neuroendocrino, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, sobre todo en paciente joven. Esas son las causas. Tenemos, esta es la clasificación. Yo me mato todo el rote diciéndoles la clasificación y no se la saben. Es tan fácil. ¿Listo? Esto es lo primero que tienen que saberse. O sea, tienen sí o sí que sabérselo. ¿Ya? Porque esta clasificación casi no cambia, muchachos. Bueno, entonces, tenemos una óptima menor a 120-80. ¿Listo? Esa es la óptima, eso es lo que nosotros deberíamos cuando nos hacemos un afinamiento tener menor de 120-80. La normal va de 120 a 129 y de 80 a 84. Esa es la normal óptima, la presión arterial normal. Y vamos escalando. Una presión arterial normal alta, miren, de 130 a 139 y de 85 a 89. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor de un paciente hipertenso? 149. Y aquí vamos clasificando. Grado 1, grado 2 y grado 3. Hasta ahí. De memoria. De aquí en adelante, cuando vayan a rotar conmigo y no se la sepan, lo rojo. Bueno, entonces, grado 1, grado 2 y grado 3. 140, 159, 90, 99, 160, 179, 100, 109, mayor de 180, mayor de 110. ¿Listo? De ahí para abajo
tenemos una que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, en donde la sistólica es mayor a 140, pero miren que la diastólica es menor a 90. No le paren bolas a esa porque es muy raro. Bueno, pero ya vamos a ver qué pasa cuando encontramos así un paciente hipertenso que llegue a consulta de primera vez, qué pasos son los que vamos a seguir. ¿Listo? Pero hasta aquí se la tienen que saber de memoria. O sea, no se las perdonan ya. Bueno, tienen que saberse. De aquí para acá hay dos cositas que vamos a aprender, que es el MAPA y que es el AMPA. El MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es un aparatico que le ponemos a los pacientes, se van 24 horas, duermen con ese aparato y ya vamos a ver las indicaciones de ese. Y el AMPA es el famoso afinamiento que nosotros mandamos a los pacientes cuando ellos ya están tratados. Entonces les dice uno, controlen 3 meses y me trae un afinamiento. Miren cómo es, el afinamiento que nosotros pedimos a veces son de 3 a 5 días. El afinamiento en las guías dicen 7 días, 3 tomas por la mañana y 3 tomas por la tarde. Quitan la primera y hacen el balance con los 2 últimos días. ¿Ya? Para nosotros es 3 días antes o 5 días antes, en la mañana, en la tarde, porque es muy difícil que un paciente vaya a un centro de salud 3 veces en el día. O sea, 6 veces estaría yendo al centro de salud. Entonces, con que ustedes le digan 3 días antes de la consulta o 5 días, en la mañana y en la tarde, que descanse, que no tome su café, con eso nos defendemos. ¿Listo? Acuérdense del MAPA y del AMPA y ya les digo por qué nos van a servir. Vuelvo y les repito, esa es la clasificación y tenemos que aprenderlo. Pongan una hojita y uno, es facilito. Uno ahí dicen, pero si ustedes se ponen a hacerla juicioso en las manos, solita se las va aprendiendo porque miren que son 10. ¿Listo? Fácil. Entonces, este es un cribado que nos hacen las guías europeas. ¿Cómo se hace la detección del paciente hipertenso? Entonces, les llega un paciente con una presión arterial menor a 140/90. ¿Es hipertenso? No. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Hay una partecita de la guía que habla sobre el riesgo cardiovascular. Voy a tratar de cuadrar una clase solo de riesgo cardiovascular porque eso es muy extenso. Pero sí más o menos que ustedes vayan viendo cómo se saca el riesgo cardiovascular. ¿Bueno? Entonces dice que llega un paciente con 120, menor de 140/90. Tenemos que definir qué riesgo tiene. Si es un riesgo bajo, es un riesgo moderado o es un riesgo alto. A desarrollar su hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces dicen, miren, si el paciente tiene un riesgo bajo a desarrollar hipertensión y su presión es menor de 120/80 y tiene menor de 40, es decir que está y tiene un normopeso, lo vuelvo a llamar cada 5 años. Ojo con estas características, ¿no? Menor de 40, que tenga normopeso, es decir, que no esté en sobrepeso, lo llamo 5 años. ¿Listo? Ahora dice un riesgo moderado para la hipertensión arterial. Si tiene una presión arterial normal, pero tiene sobrepeso o obesidad, lo llamo a los 3 años, 2 o 3 años. ¿Listo? Ese es el famoso programa de los adultos mayores. Ya cuando ustedes estén en su rural, eso van a ser las metas y eso es lo que le apunta la famosa reforma a la salud. El primer nivel para el factor de riesgo cardiovascular. ¿Listo? Y tercero dice un riesgo alto a desarrollar la hipertensión, ya son los mayores de 40 años. Aquí toman 40, en las otras 10 toman 45 años. Nosotros en Colombia adultos mayores a partir de los 45. Dice una presión normal alta que va de 130 a 139, de 85 a 89, pero que tenga sobrepeso o obesidad, lo llamo cada año. Bueno, esos son las metas que todas las IPS, por eso lo molestan tanto y dicen, no, es que el internista tiene que verlo una vez al año, cada 6 meses, es de acuerdo a este cribado. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando el paciente llega ya con 140/90? Entonces, partimos que es hipertenso, tenemos que confirmar la hipertensión, ya vamos a hablar de la hipertensión de bata blanca o la aislada, y empiezan a aparecer las dos cosas aquí, el monitoreo ambulatorio y el AMPA. ¿Listo? Y obviamente que si ya está por encima de 140/90 y ya tengo el diagnóstico de hipertensión, obviamente ya vamos a programar sus medidas con oftalmología, con nutricionista y ya arrancamos con el tratamiento. ¿Listo? ¿Entendido por ahí todo? Listo, vamos. Entonces, cuando yo le voy a pedir a un paciente un monitoreo de la presión ambulatoria,
o cuándo le voy a pedir un afinamiento. ¿Listo? Entonces, les llega un paciente. ¿Para qué me sirven estos dos? Para hacer una confirmación diagnóstica. Si el paciente les llega con 150, 110, es gordito y tiene una prediabetes, no lo pienso dos veces. ¿Sí me entienden? O sea, le empiezo tratamiento. Pero si ustedes llega un paciente joven, de 40 años, que consultó porque quería hacerse unos exámenes de rutina y encuentran cifras tensionales por encima, empiecen a ver qué es lo que está pasando y ya confirman. ¿Listo? Entonces, sirve para confirmar, hacer una confirmación diagnóstica, diferenciar entre hipertensión arterial sostenida, la de bata blanca, la hipertensión enmascarada, sobre todo en situaciones expuestas a las que vienen en siguiente. Dice, condiciones en las que la hipertensión de bata blanca es frecuente. Y existe la de bata blanca. Lo que ustedes no se imaginan, los pacientes les asusta entrar al hospital y les asusta vernos a los médicos. Bueno, entonces dice, miren, ¿por qué es importante los grados y por qué es molesto tanto que tienen que saberse qué grado es? Miren que estamos hablando de una hipertensión grado 1 y ustedes encuentran estas cifras tensionales en la consulta, sin factores de riesgo cardiovascular. Entonces ustedes dicen el monitoreo ambulatorio o el afinamiento. Bueno, porque a veces no les autorizan el monitoreo. Es costosito, porque lo hace y lo lee el cardiólogo. Pero tienen a mano el afinamiento. Mándenle un afinamiento por 7 días. Toca sacar campo a veces de decirle, listo, venga en 7 días, me busca y muéstrame el afinamiento. Y es facilito. Cogen las presiones, suman y dividan entre los 10. Y eso les va a dar una media. Y con ustedes ya saben cómo es la clasificación, dicen, no, vaya, haga ejercicio, ojo con la dieta o le inicie el tratamiento. ¿Listo? Dice otras situaciones. Miren, dice, condiciones en que la hipertensión enmascarada es frecuente. Cuando ustedes tienen una presión normal alta, es decir, que tienen 130, 139, 85, 89 en su consulta. O presiones arteriales normales, pero que tengan lesión de órgano blanco diana o riesgo cardiovascular alto. Son los pacientes, porque ustedes saben que tanto la diabetes y la hipertensión, cuando uno hace un diagnóstico, dicen las guías y los estudios que el paciente ya viene presentando eso unos 2 o 3 años hacia atrás. ¿Dónde podemos encontrar eso? En el fondo de ojo. No hacemos fondo de ojo. Ustedes pueden encontrar retinopatías diabéticas hipertensivas. Ese es un factor de riesgo cardiovascular. Tienen hipertensiones normal alta, tienen que iniciar el tratamiento. Bueno, y nosotros no hacemos fondo de ojo. Aprovechen a los pacientes, un paciente hipertenso, háganle fondo de ojo, cojan y háganle un fondo de ojo, así no miren nada, pero uno va aprendiendo, pero apréndanse la clasificación, ¿no? O sea, qué es lo que estoy buscando y qué es lo que miro, ¿listo? Dice otras situaciones, dice hipertensiones resistentes, ya vamos a ver qué es una hipertensión resistente, para descartar una pseudoresistencia o falsa resistencia al fenómeno de bata blanca, ¿listo? Normalmente el paciente para pedirle el AMPA o el afinamiento siempre son los tratados, o sea, los que ya tienen un tratamiento, para ver dónde tengo que ajustar, o si tengo que ajustar en la mañana o en la tarde. Por eso es bueno el afinamiento, el mapa, porque ellos hacen un afinamiento 24 horas. O sea, ellos tienen el aparatico, ellos duermen con el aparato y eso va a registrar mañana, tarde, noche y madrugada. Bueno, ¿cuál es el otro? Evaluación del control de la presión arterial, particularmente en sujetos de riesgo cardiovascular alto. Cuando nosotros, digamos que durante la consulta, ustedes le toman la presión, está alta, pero tuvo el control con crónicos hace 2 días y estaba normal, pues como que hay una variabilidad donde dice, no, voy a mirar y voy a pedirle un afinamiento o un mapeo. Bueno, en hipotensiones posturales o los abuelitos. Cuando el abuelito, miren que ahorita todo el mundo ya tiene la facilidad de comprar el electrónico. Entonces, los que son juiciosos con sus padres, ellos le dicen, doctor, es que ya en la noche se le baja la presión. Entonces uno dice, bueno, mandémosle un mapa para ver cómo está, sobre todo los abuelos. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque ellos tienden a hacer hipotensiones muy fácil. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones específicas del mapa frente al AMPA? Dice, evaluación de una presión arterial nocturna y del perfil circadiano. Como les digo, son los pacientes o que a veces en la noche se les sube la presión, ¿no? Entonces, ¿dónde me doy cuenta de eso? Con el mapa, porque es muy difícil. A veces los campesinitos no van a tener dónde tomarse la presión. Pero ellos a veces te dicen, es que a mí en la noche me duele el pecho, como que me duele la cabeza. Entonces, esas situaciones tenemos que utilizar estos 2 métodos. Bueno, y el seguimiento pues, rutinario del paciente tratado.
Entonces, el LAMPA o el monitoreo se asocia con un mayor grado de control en probable relación con el compromiso del paciente con la enfermedad y obviamente hay que protocolizarlo en la hipertensión de bata blanca. El mismo paciente ya se conoce, él te dice, es que yo cuando vengo acá, se me sube. Otra población que nosotros tenemos es la población morenita, la que viene de Tumaco, en donde ellos allá dicen que están controlados. Y es verdad, ellos allá me traen los afinamientos, pero llegan acá al frío y la altura y les disparan. Aunque, si ustedes van a ver la población morena, son los que más ACV tienen, ¿no? ¿Por qué? Por la fisiopatología. Ellos tienen por ahí un problemita en la fisiopatología que es bien difícil manejar en ellos, es bien duro. Y la tasa de ACV de Tumaco es altísima, porque no saben, y los médicos no saben cómo controlar. Ellos están manejados a subdosis, no saben cómo clasificarla y no saben cómo ajustar los medicamentos. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cuáles son los objetivos de la evaluación cuando ustedes ya saben que un paciente es hipertenso? Primero, una historia clínica dirigida, una buena historia clínica, los antecedentes, las cirugías, las hospitalizaciones, todo. Una exploración física básica de pies a cabeza, bueno, y las exploraciones complementarias generales. Yo estoy hablando de primer nivel, siguen. Miren que estos son los exámenes que nosotros los tenemos en La Rosa y en cualquier centro de salud. Yo no necesito mandar al paciente ni al departamental, ni al San Pedro, ni a una clínica cardiovascular, ni cuarto nivel. Estos exámenes son los que ustedes van a tener en su rueda. ¿Listo? Un hemograma, una glicemia, una glicosilada, una creatinina. Con la creatinina saco la tasa de filtración glomerular, el ácido úrico, sodio, potasio, el perfil lipídico completico, TSH, el análisis de la orina y el famoso cociente albúmina-creatinina que siempre les hablo cuando hablamos de enfermedad renal crónica. ¿Listo? El electrocardiograma, miren que aquí no tengo ni exámenes ultra estrato 50, son los normalitos, pero no se saben los valores. Entonces, doctor, pídale todo, hemograma, perfil lipídico, y llega y no me lo sé. ¿Por qué los molesto tanto yo con los criterios de diabetes? Porque a ustedes les va a llegar esto, les van a decir, doctora, tengo 210 de glicemia y una glicosilada en 7. Y llegan los pacientes, llegan conmigo, llegan diabéticos que no han sido tratados, y es que está escrito ahí, o sea, en los laboratorios yo les digo, ¿será que se olvidaron de eso? No sé en qué parte nosotros como docentes nos olvidamos. Son cosas tan sencillas y tan pequeñitas. Les llega el LDL y no saben ni qué es el LDL, ni para qué sirve el HDL, les pasan el perfil lipídico y no saben cómo manejarlo. Dentro de hay una, creo que en los temas está dislipidemia. Es tan fácil manejar eso, pero no se saben los reportes. El hemograma, tienen que leer, ustedes ya vieron laboratorio clínico. Ustedes ya tienen la capacidad cuando llegan a mi rote de decirme, tienen una leucocitosis, tienen una neutrofilia, tienen una leucopenia, tiene una dislipidemia, expensas de el LDL está en tanto, es un factor de riesgo cardiovascular. Solo con esos exámenes yo ya lo puedo poner en un riesgo cardiovascular a un paciente. O cuando les llegan los pacientes de 45 años con el perfil que son para riesgo cardiovascular. Y ustedes todo normal. Y el pobre está, pero ¿no? Y con esto yo ya tengo un riesgo cardiovascular y ya sé dónde tengo que ajustar y dónde tengo que hacer las cosas. Bueno, y como les digo, electrocardiograma, no saben leer un electro. No sé quién les dio, me va a tocar decirles que otra vez les den. Sí, que les den otra vez. Lo que yo les digo, cojan un electro y tómenle en una foto. Váyanse a su casa juiciosos y empiezan, onda P, ¿cuánto mide? Y lo miden. Allá en La Rosa tienen la oportunidad de tomarse un electro y llevárselo a la casa. Porque el electro es cogiéndolo, es mirando. Ustedes empiezan a ver cuánto es la onda P, cuánto mide, cuántos cuadritos, cómo es esta cosa, no sé qué, cuánto mide. Así tienen que aprender electro. Bueno, pero no están muy flojos en electro. Bueno, hay que decirle a la doctora Patricia Natalia que nos ayude con un taller, lo hacemos práctico, lo que sea, pero sí necesito
que el electro, porque todos los pacientes de la rosa tienen electro y radiografía de tórax. Y se han dado cuenta, y voy a molestarlos con la radiografía de tórax también. Porque ustedes tienen que aprender a leerme una radiografía de tórax. Y tienen que aprenderlo a hacer. Si no, y llegan allá. Bueno, sigan. Entonces, dice, ¿cuáles son las causas o dónde ustedes van a pensar una hipertensión arterial secundaria? Miren que son muy claras y miren qué es la edad y miren qué es la clasificación. Entonces dice, edad de comienzo de la hipertensión antes de la pubertad, son los pacientes jóvenes hipertensos. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que son hipertensas después del embarazo, las preeclámpticas, pero ya sabemos cuál es la causa. Bueno, entonces dice, edad de comienzo menor a 30 años en pacientes sin obesidad, sin historia familiar de hipertensión y sin riesgo cardiovascular elevado. Toca buscarle algo. Bueno, edad del comienzo menor a 40 años, con una hipertensión grado 2 o 3 o mayor a 65 años. Bueno, a pesar de que es una enfermedad, dice que tiene que ver con el envejecimiento y el sedentarismo, pero es muy raro que un paciente te debute mayor de 65 años. Lastimosamente debuta con un ACV o un infarto. ¿Por qué? Porque la hipertensión es llamado el asesino silencioso, no les duele nada. Pero están gorditos, están obesos, están prediabéticos y no nos ponemos juiciosos con eso. Bueno, dice, crisis hipertensivas en pacientes con presiones arteriales normales o con hipertensión bien controlada. Pacientes que supuestamente están en el programa, estamos todo controladito, pero nos hacen crisis hipertensivas. Hay que buscar qué pasa. Bueno, dice, las resistentes. Las resistentes, para que vayan sabiendo qué es una hipertensión resistente, son una hipertensión no controlada con 3 fármacos, incluido un diurético. Bueno, entonces tenemos que buscar qué es lo que pasa, o sea, hay una pseudo resistencia, bata blanca, solicitar el mapa o descartar si no hay una adherencia. Bueno, porque para mí lo ideal, y me encanta trabajar en 9PS, porque allá puedo colocar medicamentos combinados. O sea, está losartán, hidroclorotiazida y amlodipino juntos. En cambio, cuando trabajamos en la S me toca hidroclorotiazida por un lado, amlodipino por el otro, el losartán o captopril por el otro, carvedilol por el otro. Son 4 tabletas. A veces la gente no sabe ni leer ni escribir y no se toma bien los medicamentos. Y eso es una causa de resistencia a la hipertensión. Bueno, sospecha del... ¿Esos medicamentos combinados por el una sola pastilla? Porque vienen en una sola pastilla todos. Pero es la toma, ¿no? Lo mismo. En dosis vienen las mismas. Digamos, viene valsartán 160, amlodipino 5, hidroclorotiazida 25, pero viene en una sola toma. En cambio, a mí me toca darle hidroclorotiazida de 25 por un lado, losartán de 50 cada 12, hidroclorotiazida de 25 una, amlodipino cada 12 y carvedilol. Son 5 tabletas que tiene que tomarse cada una. En cambio, la otra es una sola. ¿Eso no le quiere una dosis a un medicamento en específico de los 3? Hay como por aparte de esos medicamentos, esas pastillas. Lo que pasa es que esas 3 vienen, la mayoría vienen losartán o valsartán, hidroclorotiazida y amlodipino juntos. Si no tienes que ir haciendo el ajuste de acuerdo a las dosis óptimas, porque lo ideal es llevar todo a dosis óptimas. Entonces, tú empiezas con valsartán 80 y empiezas a ajustar, valsartán a 160, hidroclorotiazida 12.5 hasta 25 y el amlodipino 5 hasta 10. Y esos vienen así, combinados 12.5, 5 o hasta 10. ¿Ya? Sino que le digo, y están dentro del post, pero no los entregan, porque son más costosos. Lastimosamente nos toca adherirnos porque si no nos sacan de los trabajos. Entonces, es así. Pero lo ideal es darles, o sea, para mí, a todos. Pero pues. Entonces dice, cuando la toma de fármacos o sustancias capaces de inducir hipertensión, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o los glucocorticoides o corticoides, ahí es un poquito más difícil de manejar. Bueno, pero no imposible, sino que uno tiene que aprender a manejar el paciente hipertenso. Y por último, ahí, sigue. Yo tenía una pregunta. Dale. ¿Los pacientes con síndromes como Cushing son frecuentes? No. ¿No? Pero dentro de las patologías endocrinas sí. ¿Dónde tienes que buscar eso? En el hiperaldosteronismo o los pacientes jóvenes a buscar feocromocitomas. Bueno, la mayoría de los pacientes hombres jóvenes entran por ahí.
no se olviden nunca buscarle una causa endocrina, porque el endocrino es como un poquito más como que se vuelve hipertenso. De pronto, como tip que le puedo dar, de pronto uno cuando está en zona rural generalmente suele tener gente ya está con puntos o índices ya de demencia, ¿no? Suelen ya olvidarse de las cosas y no tiene que tratarlos, o generalmente cuando uno va a los ancianatos, pues en ese caso ellos se olvidan, ya a veces la tableta siempre tiene el mismo color, o sea, como para orientarlo con el color del paciente que se toma, que no se toma. En ese caso, ¿qué sucede? Esa es la pericia de todos los días, hasta con los pacientes de contributivos de 9PS. Pacientes que son jubilados, ¿no? Ustedes me han acompañado y no saben lo que están tomando. Antes había la hidroclorotiazida, era la rosadita. Cargador tienes. Pero ahora la cambiaron a amarilla y azul y a blanca. Y ahí sí te queda difícil. Pero la mayoría sabe qué nombre, sabe el nombre. Entonces uno le dice, está tomando losartán, captopril, enalapril, hidroclorotiazida, espironolactona, el del corazón, el diurético. Ellos te dicen. ¿Tiene cargador? Pero es que una vez estaba tomando el... Estaba descargado. ¿O le prestamos con todo? No, sí lo tengo. ¿Cómo? Estaba el paciente con el... Pero que yo te diga que... Es lo que estaba diciendo. Postrado sobre el bolso. Pero que yo te diga, Uy, no. que yo te vaya a decir, el carvedidol viene rosado, verde, no. No, es lo que me refiero, es que a veces les cambian también el otro ejemplo. Tanto es decir lo que le dicen, tome Diovan, ¿no? Básicamente es una gradosa, pero ya con ese nombre, pues incluso le pongo. Espera, lo que tienes que hacer es que cuando llegues a tu rural o en el primer nivel, como tú vas a ser un médico juicioso de la Universidad de Nariño y no me vas a hacer quedar mal en la guía de hipertensión, vas a conocer el referente tuyo y la población se la conocen en el pueblo. Entonces, ¿yo qué les digo? Y la mayoría llevan las fórmulas. Bueno, y de eso depende que el médico de crónicos sea juicioso en las historias clínicas. Mis médicos de la S son bien juiciosos. Paciente que está tomando tal, y al final del análisis, ellos explican ahí. Paciente con cifras tensionales fuera de meta se ajusta tal cosa. Pero si tú llegas y encuentras un control que dice, paciente que viene la presión, normal. Pero como ustedes van a ser juiciosos, entonces de ahí se va desencadenando. ¿Qué te puede ayudar? El rural, los extramurales, el dueño del programa de crónicos, ellos te ayudan mucho, porque ellos ya se conocen su población allá. Entonces ellos van a decir, ese paciente es el que siempre viene. No, él es el que tiene la droga en una bolsita. Como yo siempre les he dicho y siempre me acuerdo de un paciente que estaba en corporación, que lo iban a operar de la próstata y tenía las cifras tensionales elevadas. Entonces yo arranqué diurético, estaba lleno de medicamentos y nada. Y el último día se puso bravísimo. Esa droga a mí no me hace nada. Usted no sé qué, usted no sé dónde y a mí no me pueden operar por su culpa. Entonces yo decía, Dios mío, pero es que tiene todo. Se me ocurrió preguntarle, ¿usted sabe leer y escribir? No. Le dije, ¿usted trajo la droga? Sí. ¿Cómo se la está tomando? Todo el paquete así. Sin tomar. Está coleccionando. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De él? Le dije al auxiliar, vaya y me trae esparadrapo o cinta y me va y me compra unos marcadores y me los traes. Le dije que a este señor toca solucionarle las cosas. ¿Por qué? Porque yo nunca le pregunté eso. O sea, llega, chao. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Un solecito, una lunita, a tales horas, antes del desayuno, cuando usted se levante. En un mes lo operaron a ese señor. Pero uno tiene que saber comunicarse con el paciente. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra población es analfabeta y la mayoría son de los pueblos. Entonces, hay cositas que uno tiene que aprender a hacer. Y por eso es que nos enseñan tanto a ser humanos, ¿no? No hay que perder eso tampoco. Que a veces le sacan la chispa, los pacientes son fregados. Pero... Y hay pacientes de contributivos y pacientes subsidiados que definitivamente, pero ya hay gente, ustedes se han dado cuenta, terca, o sea, que uno... Pero eso es el amor a lo que estamos haciendo. Bueno, pero es esto, estudiando y sabiendo qué tengo que hacer, porque si no sé qué hacer con el paciente, pues me voy con él y da lo mismo. Bueno,
Entonces, eso es lo que yo les decía. Voy a hablar un poquito nomás de estratificación del riesgo, porque esto es largo. Estratificación del riesgo cardiovascular es una clase completa. Entonces, existe una variable, existe una, ¿cómo se llama? Un score que está dentro de la guía europea, en donde utiliza estas variables: la edad, el sexo, la raza, los niveles de presión arterial sistólica, diastólica, todo el perfil lipídico y la presencia de 1. Diabetes, riesgo cardiovascular elevado y tabaquismo. 2. Que esté o no esté recibiendo tratamiento antihipertensivo y si tiene o no hipolipemiantes o si tiene o no una dislipidemia. Yo le saqué una foto, sigue, a esta, que es la que utilizan el Colegio Americano de Cardiología, en donde ustedes entran y colocan el riesgo. ¿Listo? Así como está. Miren que son dos avalados: la Sociedad La AJA y Colegio de Cardiología. Ustedes entran, la buscan y les aparece así como está aquí: sexo, aparece la raza, los laboratorios que utiliza y la historia personal. Si es diabético, si es fumador y si tiene tratamiento antihipertensivo. Yo lo hice con ese ejemplo. Bueno, un paciente de 59 años femenino, de raza blanca, tenía 257 de colesterol, HDL en 98, una presión arterial sistólica en 130, tenía historia de diabetes, no era fumador y tenía tratamiento antihipertensivo. Todo esto les da este riesgo de 6.4. Pasa a la próxima. Y eso es lo que dice, no, regrésate. Otra vez. Listo. ¿Qué es lo que me predice esto con esas variables? El riesgo de un episodio cardiovascular mortal o no mortal en el plazo de 10 años. ¿Listo? Y se basa en los parámetros que están aquí. Ese es el riesgo cardiovascular. Bueno, esa es la que utiliza la guía europea. Y es muy bueno. Bueno, sigue y ya les voy a explicar otra cosita. Vale. Entonces, el riesgo de esta tabla o de este score, dice, digamos, lo clasifica en bajo, menor del 5%, limítrofe del 5 al 7.4%, intermedio de 7.5 al 19% y alto en un 20%. Y la guía europea también me da estos dos scores para que los busquen. Pero el que nosotros más utilizamos es uno que se llama de Framingham. ¿Listo? ¿Sí pasa? Pasa, si puede decir que sí pasa. Este es otro que encontré que se lo utiliza mucho, pero este es el que me predice a mí el riesgo a 10 años de un infarto agudo de miocardio o de muerte cardiovascular. Y miren las variables: años, sexo, si es fumador, el colesterol, presión arterial sistólica y si tiene el tratamiento del antihipertensivo. Y miren que las variables no cambian. Bueno, y aquí ya les da, el 25% es un riesgo promedio a 10 años de que el paciente tenga un infarto o muerte cardiovascular. Díganme. Pero nosotros tenemos una que no es tan complicada, que es esta y que está en la guía. Vuelvo y les repito, que se sepan la clasificación. Todo arranca desde ahí. Y esta nos dice qué lesiones tiene o qué factores de riesgo tiene lesión en órgano blanco diana si tiene una enfermedad cardiovascular o una enfermedad renal. Facilito. Entonces, les llega un paciente mayor de 70 años, diabético, hipertenso y que tiene falla renal. Lo buscan ahí. Entonces dice, tiene una presión normal alta, no tiene factores de riesgo o tiene 1 o 2 factores de riesgo y ustedes lo van clasificando. Con que ustedes me pongan a mí en una historia clínica, paciente de 70 años con un riesgo cardiovascular moderado, bajo o alto, suficiente. Y ahí clasifican al paciente. Este es el score, la estratificación de riesgo cardiovascular. Y a mí no me parece difícil. Que de pronto hay que tenerla así, se la imprime y se la tiene ahí en el consultorio. ¿Ya? Pero ustedes, si es diabético y tiene enfermedad renal, pues son 2 factores, pero tienen que aprenderse. ¿Listo? Si tiene más de 2 factores de riesgo o 3 factores, siempre va a ser riesgos altos. Mira. 3 factores de riesgo, alto. 2 factores de riesgo, moderado. Bajo no tiene factores de riesgo o solo. No me parece difícil. Bueno, y es un poquito más fácil que estar sacando el score, que sacar la celular, que sacar la tablet para sacar el riesgo. Bueno, sigan. Entonces, en esta que pasó, dice que el riesgo bajo, el riesgo de mortalidad cardiovascular a 10 años, siempre lo llevan a 10 años, es menor del 1%,
y el riesgo de mortalidad menor al 10%. El otro va del 1 al 4% y la mortalidad del 10 al 20, del 5 al 9, del 20 al 30 o del 10 y el 30%. Bueno, esos son predictivos a 10 años. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tampoco son difíciles. El hombre es un factor de riesgo cardiovascular. Dice, las mujeres tampoco nos quedamos atrás, ¿no? Pero el varón mayor de 55 y la mujer mayor de 65 años. Tabaquismo, el cigarrillo, factor de riesgo cardiovascular. Pacientes con colesterol y LDLs elevados, pacientes con hiperuricemia, ácidos úricos elevados, sobrepeso y obesidad, factor de riesgo cardiovascular. Historia de enfermedad cardiovascular prematura, varones menores de 55, mujeres menores de 65, en familiares de primer grado, ¿no? Segundo, historia de hipertensión precoz en menores de 35 años, menopausia precoz en nosotras las mujeres. También los andropáusicos, no vayan a pensar que los hombres no. Andropausia precoz también hay. Bueno, sedentarismo, factores psicosociales y socioeconómicos, aunque la hipertensión está en todos los estratos, ¿no? Ese sí casi no tiene pierde. Frecuencias cardíacas mayores a 80, lesiones subclínicas de órganos diana. ¿Por qué los molesto yo tanto con el electro? Para que sepan cómo se saca la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ese es un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, ahí están los criterios de Cornell y ¿ya? Obviamente el sobrepeso, la obesidad, todo. Y miren que son factores de riesgo que son fáciles de acordarse, no son difíciles. Bueno, miren otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué creen que los molesto tanto con la creatinina para que saquen tasas de filtración glomerular? Retinopatías, cuando ustedes hacen fondos de ojos, enfermedades cardiovasculares, los pacientes que han tenido AITEL o eventos cerebrovasculares, ictus isquémicos, infartos agudos, revascularización miocárdica, todo lo que tiene su historial por ahí. Bueno, obviamente que si ustedes ya saben que un paciente tiene un infarto, pues ya es un riesgo cardiovascular elevado. Bueno, pero lo que nosotros queremos es que no lleguen hasta allá, sino mantenerlos bien. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Ya sabemos clasificación, ya sabemos riesgo cardiovascular, cómo lo vamos a estratificar. Entonces, lo primero, los estilos de vida, lo que siempre les he dicho, dieta y ejercicio. Bueno, ahorita estamos en el outfit de todo el mundo, está juicioso, y miren que yo lo hice conmigo, no es difícil, ¿ya? Y lo que yo siempre les he contado, los que me conocieron antes, yo pesaba 85 kilos, ¿no? Y entonces empecé a tomarme exámenes, yo tenía un LDL 200, estaba prediabética. Bueno, entonces yo decía, yo le digo a un paciente, ojo, no, o sea, ya me daba vergüenza. O sea, yo, obesa, gorda, y yo decía, no puede ser, ¿no? Y tampoco es que esté tan vieja, pues soy cuarentona, pero no para tener. Bueno, entonces, ustedes tienen que ser el típico ejemplo con sus pacientes. O sea, ustedes son jóvenes, empiecen a hacer deporte, a ser juiciosos. Bueno, sí se puede. Yo ya llevo perdiendo más de 14, 15 kilos. O sea, de 84 estoy en 72. Ya otra vez al gimnasio, a hacer ejercicio, nunca está. Entonces ustedes que están más jóvenes y bellos empiecen juiciosos. ¿Para qué? Para transmitirle eso a los pacientes. Ustedes no se han dado cuenta lo chévere que es cuando, uy doctora, ¿cómo ha bajado? Yo, si ven, si se puede, ustedes también pueden hacerlo. Pero si uno se pone desjuiciado, pues obviamente que eso es lo que vas a transmitir y eso es lo que uno no quiere. ¿Listo? Entonces, dice, miren, el solo hecho de reducir un 10% la sistólica y 5% la diastólica, que no es alto, es poquito. Miren, de un 10 a un 15% la mortalidad, 20% complicaciones cardiovasculares mayores, ictus en un 35%, 40% de insuficiencia cardíaca y eventos coronarios. Solo bajando eso. Y no son cifras exorbitantes, son cifras que nosotros los podemos alcanzar. Bueno, sigue. Estas son las guías de la AJA y las guías europeas. Más o menos para que no la tratan de dejarla.
porque las compara las dos. Entonces, listo. Digamos, vuelvo y le repito por qué tienen que saberse las cifras. Entonces te dice, un paciente que te llega a tu consultorio, 130, 139, 80, 89. Dos opciones, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Pero ¿cuándo ustedes van a empezar el tratamiento y para qué les sirve la estratificación del riesgo cardiovascular? Si ya tiene una enfermedad cardíaca o un factor de riesgo cardiovascular establecido, entonces le van a dar tratamiento farmacológico. Y mira que acá los pacientes de la otra guía dicen tratamiento no farmacológico o farmacológico cuando tienen riesgo cardiovascular y cardiopatía isquémica. Bueno, la segunda clasificación, dicen tratamiento también, si son de riesgo bajo, farmacológico o no farmacológico, pero acá, miren que dicen que considerar tratamiento farmacológico si la presión permanece elevada, pero miren el tiempo que lo da. Para eso está el mapa y obviamente está el AMPA que ustedes ya lo saben manejar. ¿Listo? Lo mismo cuando ya están mayores a 160, ahí sí ya, tratamiento farmacológico, no farmacológico, pero siempre tiene que ver el riesgo cardiovascular. Y obviamente las cifras tensionales. Si ustedes tienen pacientes mayores a 140, 90 con riesgo cardiovascular, ya saben que tienen que empezar tratamiento. Menor a 140, estilos de vida saludable, hacen un mapa o hacen un afinamiento y lo van viendo en el tiempo. ¿Listo? Sigue. ¿Cuáles son los objetivos? No, creo que se saltó una. No, dale. Pásalo otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, regresa. Dale. Entonces, no, dale. Eso. ¿Cuáles son los objetivos del control? Eso es otra cosa importante cuando ustedes están en consulta externa y ustedes me ayudan a mí, pesen, tallen al paciente y tomen la presión. Esta es la cifra que tienen que aprender. Menor a 130-80 o 140-90 en los adultos mayores. Esa es una cifra de control. Es muy difícil, lo ideal es tenerlos en 120-80, es muy raro. ¿Ya? Pero 130-80, 140-90. En un paciente hipertenso ya con tratamiento, súper. Pero a veces no es perjudicial también devolver esos valores porque el cuerpo como que ya se acostumbra a hacer esas altas. Entonces no quiere, ¿no? Ese es el objetivo de control y punto. Tú no puedes mantener un paciente en 160, 110. No le ayuda a bajarlo a 120, 80. No, lo ideal es mantenerlo en 120, 80. Que tú ya, cuando empecemos a hablar de emergencia y urgencia es diferente, porque tú no puedes bajarle 20, imposible porque lo llevas para el otro lado. Pero acá el objetivo es 130, 80, punto. ¿Ya? Ese es el objetivo tuyo. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos, ¿hasta qué valores uno puede determinar que no es hipertenso? ¿O es normal el valor? Hipertensión es... Menos de 60. ¿Quién da más? Hipotensión. Mayor de 80 a 60. ¿Quién da más? Menor. Hipotensión. 90 a 60. Hay una guía. La otra coge 60, 100, 90. Bueno, ¿dónde te vas a dar cuenta de eso? ¿Por qué crees que estamos hablando tanto de los pacientes con el afinamiento y los pacientes abuelitos? Por eso te digo, hay que tener cuidado más con los adultos mayores, en donde el paciente, si son juiciosos, los hijos te dicen, vea doctor, es que yo le tomé la presión y estaba en 160, estaba en 90, 60, yo no le di. ¿Dónde tú vas a corroborar eso? Con el afinamiento o con el MAP, el monitoreo. ¿Ya? Y sobre todo en los pacientes adultos, los abuelitos. En una paciente joven es muy difícil hacer hipotensiones. ¿Ya? O también los pacientes multimedicados, o sea, cuando tú ves que tiene demasiado y entonces empieza a hipotensarse, entonces hay que tener cuidado y empezar a rebajar. Entonces, no se olviden, si es menor a 130-80 o 140-90, para mí está súper bien. Los abuelitos no van a alcanzar 120-80, 110, es muy difícil. O sea, un abuelito que les llegue a ustedes de 75 años con todos los 140-90 está bien, yo lo critico. Bueno, entonces dice, se consideró esta recomendación obligatoria en los casos de alto riesgo cardiovascular o con el score mayor a 10 años. O sea, sí o sí, esa es la meta. No nos vamos a salir de ahí. Bueno, y eso que yo les estoy diciendo 140-90, pero es menor a 130-80. Miren la otra, dice,
La recomendación general dice, será reducir inicialmente la presión arterial por debajo de 140/90 y si el tratamiento es bien tolerado, se establece el objetivo menor a 130/80. Ahora, en los pacientes de más edad, la recomendación es razonable y mantener el objetivo de la presión arterial entre 130 y 140. Como les digo, 140/90 es aceptable. Bueno, aunque un estudio reciente dice, ha puesto de manifiesto las ventajas de una mayor reducción de la presión arterial en los pacientes en la franja entre los 60 y los 80 años. O sea, sí o sí, 130/80 es lo ideal, 140/90 lo podemos hacer. Sí, Obviamente que no tenga signos y síntomas, ¿no? Lo que estaba leyendo, por ejemplo, también creo que estaba queriendo decir Sebas, por ejemplo decía, no me acuerdo qué artículo estaba leyendo, que aunque uno reduzca las cifras tensionales, el cuerpo tiende a acostumbrarse un poco e inclusive mantiene los riesgos de ictus, de evento coronario, también mantienen. Pero si ven lo que yo les digo, lo que es reducir un 10 y un 5%, Pues baja bastante. yo no quiero un paciente que porque está acostumbrado a 160 y verlo con un ACV. O sea, sí o sí, ustedes tienen que tener una meta y es 130/80. Y ustedes ya van a empezar a ajustar y van a ver cómo vamos a hacer el tratamiento. ¿Listo? ¿Lluvioso? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Lo que les digo yo. Entonces, tengan muy presente que son los pacientes con ictus o ACVs, los pacientes con enfermedad renal crónica y los diabéticos. Y miren que no nos salimos de ahí. 130, 139, 70, 89 o 140, 90. En todas las patologías, miren que está ahí. Entonces, no es que porque tiene un ictus, no. O porque tiene una ACV, no. Sí, lo mismo. Con todas las patologías que tienes. O sea, no nos salimos de esa. Bueno, sigue. El tratamiento no farmacológico, yo creo que eso ya es también nutrición y juiciosos. O sea, restricción de la sal, de la dieta, conseguir un peso corporal adecuado. Dice el ejercicio físico, ahí en la guía dice 30 minutos de ejercicio físico aeróbico de 5 a 7 días por semana, mayor a 150 minutos semanales. Ustedes ya saben, dieta, frutos secos, pescado, ácidos grasos insaturados. Ustedes, yo no sé si les darán talleres de nutrición. Creo que después, ¿no? Pero igual, el programa de crónicos, ustedes van a tener al lado a la nutricionista, a la psicóloga, y ustedes, o sea, teniendo de la mano una nutricionista buena, porque ahorita les estamos exigiendo mucho en el programa de crónicos. Ya no, la misma gente ya no se come el cuento de que no, o sea, ellos mismos investigan y dicen, no, esta nutricionista a mí no me gusta. Y lo que yo les digo a las nutricionistas, también ustedes no pueden mandar a comprarle cosas, no, usted tiene que jugar con la comida que tiene. ¿Ya? Y es que la gente te dice, ¿y entonces qué voy a comer, doctora? Usted me va a matar del hambre, y te lo dice. Le digo, es que yo no le estoy diciendo que no coma, sino que aprenda a comer bien. Y nosotros tenemos para comer bien. En Nariño se come bien. Que nosotros comemos mal es diferente. ¿Ya? Pero entonces uno puede orientarlos y tiene que estar de la mano, como les digo, de la nutricionista. Hay gente que no va a tener para comprar carne, pollo y pescado. Pero tiene frijol, tiene lenteja, tiene alberja, que eso es proteína. Pero ellos comen alberja y carne, alberja y frijol. Y hay pacientes que ya son adultos mayores de 70, 80 y no saben diferenciar eso. Yo les digo, te estás comiendo 2 proteínas. Si comes frijol, no comas carne. ¿Para qué vas a comer 2 proteínas? Entonces dicen, ay, doctora, yo no sabía eso. No, pues si va a comer frijol o va a comer lenteja, pues no coma carne, porque ya es una proteína. Una sola papa, una sola yuca, un solo plátano. Dicen, no, doctora, yo no sabía. Las sopas. Ese ya es cuento viejo, las sopas no, agua con agua con sal. ¿Qué les dan a las vaquitas para que suban de peso? Agua con sal. ¿O no es así? Y eso es lo que más comemos nosotros. Agua y sal, los engordan a las vaquitas. Y son cosas que la gente a veces no las sabe. Y son cosas tan sencillas. El azúcar. Usted deje de comer azúcar
y baja de peso. Y es comprobado. Es comprobado que usted deja de comer azúcar y baja. Pero la gente esas cositas tan esenciales no las sabe. Y nosotros no tenemos tiempo o a veces no les podemos decir eso. ¿Ya? Aunque eso hace parte de nosotros, pero obviamente, pues es que el tiempo a veces 15, 20 minutos no te da para eso. Pero sí hay cositas que les puedes ir orientando. Bueno, pasa. Y por último, el famoso tratamiento. Ya sabemos clasificar, ya sabemos tener un riesgo cardiovascular y nos vamos con los medicamentos. Y no tenemos mucho arsenal, no los tenemos que saber. Inhibidores de la ECA, ARA2, beta bloqueadores, calcio antagonistas y diuréticos. Captopril, enalapril, losartán, valsartán, hidroclorotiazida, carvedilol, amlodipina, metoprolol, nifedipino, hidroclorotiazida. Ay, pero a ver si lo van a, si hay en el sistema y te lo van a dar. Es uno de los mejores, te lo acepto. Y qué bien que lo sepas. Doctora, ahorita estábamos en un cardio y estaban dando la muestra médica y estaba en la muestra médica la clortalidona está diciendo la reducción del precio. Total, pero no te la entregan. Corta. Si usted va al centro, al primer nivel o te vas allá, Juan, quiero eso. No estoy diciendo de los, no lo vas a encontrar. Es una de las mejores. ¿Sabes en dónde ha avanzado y harto? En diabetes. ¿Por qué? Porque el mercado de la vildagliptina, de la empaglifosina, de la dapaglifosina ha inundado el mercado, pero en antihipertensivos, porque son muy costosos, son muy buenos, pero no le han buscado, como quien dice, la comba al palo con los antihipertensivos. Los que nombramos son los que vas a tener aquí ¿no? Y lo peor es que no se lo saben. Llegan allá y no saben qué es el captopril, qué es el enalapril, qué es el amlodipin, no saben. Y no se saben las dosis. Tienen que sabérselos. De aquí en adelante tienen que saberse los juiciosos. Hagan, es una lista tan pequeñita que no se salen de las manos. Y eso es lo único que vas a tener a mano. De pronto en 9PS yo sí utilizo por lo menos el levoamlodipino. Pero acá no los vas a hacer. Bueno, pasemos. Y miren que ahí está el medicamento que hablas. Ven. Son buenísimos. Ahí está el tratamiento, punto. ¿Qué dice la guía? Vean, tan fácil y tan bonito. ¿Por qué creen que yo los molesto tanto con los valores? Y la guía es bien clarita. ¿Saben lo que dice la guía? Iniciar con 2 antihipertensivos. Las monoterapias están mandadas a recoger. ¿Ya? 2. Y no se sale de ahí. Miren, inhibidor de la ECA, ARA2 más calcio antagonista o diurético en las de arriba. ¿Ya? Y apréndanse 160, 110. Se van con 3, punto. Ese es como el bordecito. Y de ahí para arriba se quedan con los 2 de arriba. ¿Bueno? Miren, dice, inhibidor de la ECA, ARA2, calcio antagonista o diurético a dosis completas. Ustedes se inician con dosis bajas. Que el paciente llegó y está por encima de 130-80, ajusten dosis. Acaben con la dosis. No le metan otro hasta que no tengan la dosis completa. ¿Se ajustarían los 2 al tiempo o se ajustaría primero uno y si no mejora se ajustaría el otro? Depende de la cifra. Porque si te llega un paciente que tiene, digamos, captopril y amlodipino y te llega con 160, 110 o 180, 90, ajuste y meta 3 antihipertensivos. Pero lo que dice la guía es primero inhibidor de la ECA, ARA2, calcio antagonista o diurético, dice, ¿no? Pero a dosis bajas y va subiendo. Vas a llegar al tope de tener inhibidor de la ECA, ARA2, calcio antagonista o diurético a dosis más altas. Nos vamos hacia abajo, la famosa espironolactona o los beta bloqueadores.
Pero sí tienen unas indicaciones. Acuérdense de la insuficiencia cardíaca, de las arritmias. Ahí acuérdense de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son los que mejor reducción a nivel cardiovascular, son los mejores. Entonces, si tienen un paciente, ¿por qué creen que los molesto tanto cuando les digo? Este paciente, criterios mayores y menores para una enfermedad cardíaca, para insuficiencia cardíaca, no se olviden de los beta bloqueadores. Es el pilar del manejo de ellos. Y si ustedes van a ver la guía de insuficiencia cardíaca, ese es el pilar. No sale de ahí. No sale de ahí. Inhibidor de la ECA, ARA2, diurético, calcio antagonista y el beta bloqueador. Quien esté rotando por cardiología o haya visto insuficiencia cardíaca, los pilares son esos. Ya que la clasifican después de insuficiencia cardíacas con febres disminuidas y nos vamos ya con los otros, es diferente. Pero yo no le veo que de ahí se salgan. A mí no me parece difícil manejar hipertensión, muchachos. No sé dónde está el problema. O nos ha faltado estudiar. ¿Ya? Clasificación y ahí está el punto. Ojo que de ustedes ya depende qué es el captopril, qué es el enalapril y cuáles son las dosis máximas. Porque ustedes van, esto es lo de ustedes. A mí que me lleguen ya cuando tenga 4 o 5 antihipertensivos y ya definitivamente digan, no, sí, mira, que está dosis altas y ya. Pero me llegan pacientes con losartán una, amlodipino una, dicen resistentes. Y no tienen ni un electro, no miden hipertrofia ventricular, llegan obesos, llegan prediabéticos. Todo eso es lo que tiene. Y miren que para mí, o sea, la verdad no es salirse de eso. Facilito. Bueno. ¿Es recomendable la toma de electrolitos para cuando esté conspirando la vacuna? Los abuelitos, hay que tener cuidado. Y en el programa de crónicos, cada 3, cada 6 y cada año vas a tener laboratorios. Pero hay que tener mucho cuidado con los abuelitos con la hidroclorothiazida, que son los que más hipocalemias hacen. La hidroclorothiazida es la que más retención hace, los diuréticos. Bueno. ¿Sigue? Y miren que ahí les aparece también en la guía lo que tú estás preguntando. Hay que tener precaución y monitorizar siempre función renal, potasio, tras el inicio de un paciente cuando tiene enfermedad renal crónica. Bueno, y miren que desde allá empiezan, dicen, ¿cuáles son las indicaciones especiales? Entonces, ¿cuándo nosotros utilizamos inhibidores de la ECA o ARA2? Porque también está el dilema de qué le pongo enalapril o le pongo los otros. Miren que ahí están las indicaciones. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad renal, casi los dos son equiparables. O sea, casi los dos, uno casi no tiene ventaja sobre el otro. ¿Sí? Pero sí tienen las precauciones. Miren que los bloqueantes de mineralocorticoides también, casi la mayoría son función renal y electrolitos. Bueno, contraindicaciones cuando hay hiperpotasemias, hay angioedemas. Y con ustedes con el tiempo, cuando van adquiriendo ya su experiencia, toda la vida van a decir, yo le di enalapril y me dio tos. Ese es el síntoma cardinal a que tienes que suspendérselo. Y el otro es el edema de miembros inferiores con el amlodipino. Pero es muy poco probable. Por eso te digo, es altísimo el paciente, o sea, que te llega cuando le inician captopril o enalapril con tos. Es de los síntomas más, o sea, que te llegan a la consulta, es el edema de miembros inferiores y la tos. Pero estábamos en el corte de nefro y los monitores que la probabilidad está en 3%. Te cuento que en la práctica, como les digo, yo no es que sea tan vieja, pero te llegan con tos y edema de miembros inferiores los pacientes cuando les han iniciado inhibidores de la ECA. Que el porcentaje es bajo, sí, yo no te digo que no, pero se mira harto. Que son las dos cosas con las que se manifiestan más, la tos y el edema de miembros inferiores con el amlodipino. Se mira harto. Bueno, y los diuréticos, ojo con eso también. ¿Solo con amlodipino o con todos los calcioantagonistas? La mayoría de los calcioantagonistas, ¿no? Tienen edema en miembros inferiores.
pero es como que te digo, o sea, es bien generalizadito el amlodipino. Y el dolor, las parestesias en miembros inferiores y el edema, con el amlodipino se mira mucho. Bueno, lastimosamente tienen muchas contraindicaciones, ¿no? O sea, lo ideal, como yo le digo a un paciente, o sea, ellos dicen, ay, doctor, es que la droga me va a dañar el riñón. Entonces les digo, es que lo ideal es no tomar medicamentos. Por mí no tomo nada, pero me toca controlarlo y explicarles riesgo-beneficio. Obviamente, un diurético, o sea, la tasa de filtración, los calcioantagonistas, los inhibidores de la ECA, obvio. Pero si no hacen caso, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, ¿no? Sigue. Miren que ahí tenemos los calcioantagonistas, ¿no? Las contraindicaciones de los beta bloqueadores, los asmáticos, no se olviden, esa es una, ¿no? Las contraindicaciones de los más grandes, ¿no? Sigue. Y por último, hablar un poquito de la hipertensión resistente, ¿no? Entonces dice, se define con una hipertensión que no se controla con una pauta de 3 fármacos a dosis óptimas de acción complementaria y ojo que tenga uno de ellos que sea un diurético. Bueno, el término hipertensión refractaria dice que se reservará para las situaciones en que la hipertensión no se controla con una pauta de 5 tratamientos antihipertensivos. Y se estima que la prevalencia es alta, ¿no? Un 15% no es bajita, es alta la resistencia. Y dice, 1 de cada 3 pacientes con hipertensión resistente y 1 de cada 4 pacientes con hipertensión refractaria, y se puede presentar una ambulatoria normal y ser una falsa resistencia a los tratamientos o fenómenos de bata blanca. Pues ahí utilicen el monitoreo. Donde ustedes pueden utilizar el monitoreo es excelente porque se les va a decir cómo se porta el paciente en su casa. Dice, las situaciones más frecuentes son las secundarias, no se olviden, enfermedades renales, renovasculares, los pacientes gorditos con síndromes de apnea o la hipertensión por fármacos o el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver la apnea del sueño con la hipertensión? Verán, ¿cómo les explico? ¿Es el hipertensión secundaria o en qué? Sí, es una causa de hipertensión secundaria. ¿Cómo les explico? Un gordito que ronca. De ahí viene todo. No puede respirar bien, no le llega suficiente oxígeno al cerebro, no llega suficiente oxígeno, entonces las cifras tensionales se van a sus fisiopatologías. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene el problema de la apnea? De la obesidad. Usted no va a ver un paciente, es muy raro un paciente delgado con apneas del sueño que no es obeso. Obvio, ¿qué más va a ser? Va a ser hipertensión, va a ser diabetes y va a ser su apnea. También esa apnea obstructiva del sueño, pues, según la fisiopatología, cuando una persona no duerme, pues aumenta la parte de adrenalina y adrenalina. Entonces, si una persona no duerme por esa apnea, entonces empiezan a hacer vasoconstricción. La fisiopatología de la hipertensión. Es el asociado hipertenso. Pero es el cuerpo. No ponerse juicioso. Correctamente es por el mismo cortisol que se produce en la situación de estrés. En la situación de estrés. Sigue. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? Entonces, no se olviden del riesgo cardiovascular, casi es lo mismo, ¿no? O sea, buscarle causa secundaria, llegar a dosis óptimas y ver qué puedo hacer de que ese paciente con 5, con 3 antihipertensivos y nada que me responde, como les digo, factor de riesgo cardiovascular. O sea, si el paciente tiene 3 antihipertensivos, 4, pero sigue obeso, sigue aumentando de peso, tiene su apnea del sueño, o sea, no puedo yo meterle otro antihipertensivo hasta decirle, no, es que tiene que ayudarme. O sea, yo lo ayudo por un lado, pero usted también tiene que ayudarme por el otro. Ahora, pacientes, por lo menos la cirugía bariátrica, hay candidatos. Y segundo, ustedes ya tienen que aprender a manejar tratamientos de obesidad, liraglutida, semaglutida. Se está dando el tope con la cirugía bariátrica. Yo no soy de las que los mando a cirugía bariátrica. A mí no me gusta eso. Si usted se pone en manos de un internista y un endocrinólogo, hasta el médico general puede formular la liraglutida.
Y le aseguro que usted en menos de 6 meses tiene un paciente delgado con metas en el manejo de obesidad. Cuando ustedes miren endocrino, díganle al endocrinólogo que les enseñe a manejar obesidad. Son medicamentos que ya están dentro del POS, que no los de la EPS es diferente, y eso es solo manejar dosis. Contraindicaciones de RAM, dicho de versiones anteriores llevadas con esos medicamentos, o no se puede dar a pacientes hipertensos. No te entiendo. O sea, se puede dar a pacientes hipertensos y hipertensión, por ejemplo. Claro. Es que La primera causa de un paciente joven, gordito, es la obesidad. Y esos medicamentos no es que tengan contraindicación con hipertensos y diabéticos, sino que es con el índice de masa corporal. Índices de masa corporales por encima de 34, 33, usted ya es candidato para iniciar eso. Y el cambio es espectacular. Yo tengo pacientes que los hemos metido en el programa de obesidad. Y se compara, es que ya están los estudios que comparan liraglutida, semaglutida. Ahorita este año se viene semaglutida oral. Oral. Ese es el boom, ese va a ser el boom. O sea, mejor dicho, ni liposucciones ni cirugías bariátricas. Ese va a ser el boom y ese es el que nos va a ayudar a nosotros a tener control de la hipertensión.